Muy buenas tardes, un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Conciliación en Equidad, que hace parte del ciclo de capacitación en mecanismos alternativos de solución de conflictos. La conciliación en equidad es un mecanismo alternativo de solución de conflictos autocompositivo, por medio del cual dos o más personas solucionan sus conflictos por un tercero llamado conciliador. Este conciliador tiene la característica especial de ser en equidad, quien ayuda a construir un acuerdo que a su vez tendrá plenos efectos jurídicos. El propósito de la conferencia de hoy es abordar el tema de la conciliación en equidad, que hace parte de la política pública de acceso a la justicia como un mecanismo eficaz y cercano al ciudadano y que posibilita la transformación de las comunidades hacia una cultura de paz. Asimismo, se hablará sobre el conciliador en equidad, quien es una persona con reconocimiento comunitario y con un alto grado de compromiso social que administra justicia, motivando a que las personas involucradas en un conflicto construyan por sí mismas, a través de un mutuo acuerdo, la solución al mismo. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar con la doctora María Claudia Moreno Carrillo, abogada, postulante a maestría en Derecho de los Negocios de la Universidad Libre, especialista en Derecho Probatorio, Comercial y Procesal Constitucional. Ha sido profesional especializada de la Corte Suprema de Justicia, abogada asesora del Tribunal Superior de Bogotá y juez civil de ejecución de sentencias de Bogotá. Actualmente, la doctora se desempeña como juez 36 civil del circuito de Bogotá. Tan pronto termine la exposición, nuestra conferencista invitada el día de hoy dará respuesta a las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas que resulten sobre el registro, conexión y evaluación de esta actividad serán atendidas con muchísimo gusto por servidores de la Escuela Judicial. Doctora María Claudia Moreno, es un gusto tenerla hoy con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Mónica Alexandra. Agradecemos y un saludo cordial para la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Y un saludo extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta conferencia virtual. Como se ha indicado, hoy me corresponde hablar de la conciliación en equidad, que es una alternativa principal, primordial de la justicia formal, que busca precisamente resolver de manera idónea las controversias que se puedan generar entre las partes. Precisamente es para solucionar estos diferentes conflictos de orden social, de orden personal y especialmente de la comunidad que acude y instruirla para que acuda a estos mecanismos que exigen y que tienen una variedad de alternativas. El objetivo principal que debemos recordar de esta clase de conciliación es precisamente resolver de manera directa y definitiva los conflictos, pero en especial indicarle o enseñarle a la comunidad cómo debe efectuar su resolución y con ello evitar que escalen a la jurisdicción ordinaria. Tenemos entonces aquí la conciliación en equidad. Para el caso, lo primero que debemos entender es el marco jurídico en el cual está o se maneja esta conciliación en equidad. Si bien es cierto, es algo que viene, que no es de hoy, sino que es de antaño, que ejercían o esta conciliación en equidad, que no acudían directamente a
a la justicia formal, sino a esta justicia que es comunitaria, es de antaño. Pero debemos recordar que esta fue consagrada en nuestra Constitución Nacional. ¿En qué normatividad está consagrada? Debemos entender que especialmente está consagrada en el artículo 95 de nuestra Constitución, cuando nos indica cuáles son nuestros deberes y obligaciones como ciudadanos, que en su numeral quinto nos indica que es para participar en la vida política, cívica y comunitaria del país, que es especialmente para propender al logro y mantenimiento de la paz. Y por último, colaborar con ese buen funcionamiento de la Administración de Justicia. Este buen funcionamiento de la Administración de Justicia nosotros lo hemos realizado muchas veces sin darnos cuenta y de manera imperceptiva, como lo es cuando acudimos a denunciar un delito, como es cuando acudimos a servir como testigos, pero también cuando acudimos en nuestra calidad de conciliadores. De igual manera, debemos tener en cuenta el artículo 116 de quiénes son los que administran justicia. Especialmente, pues está revestida, y como todos sabemos, a través de este andamiaje de la Administración de Justicia, que es a través de la Corte Suprema, después vienen los tribunales y vienen los diferentes juzgados, y especialmente en su base encontramos los jueces de paz. En este artículo 116 nos indica que los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de jurados en causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad en los términos que determina la ley. Aquí especialmente están los conciliadores. Debemos recordar que hay dos clases de conciliadores: unos conciliadores en derecho y otros que son conciliadores en equidad. Para el caso y lo que hoy nos compete son los conciliadores en equidad. Ahora, debemos tener en cuenta que dentro de este andamiaje de las personas que están encargados, que estamos encargados de administrar justicia, que están en el título quinto, y como vemos del artículo 16 no se habla en ningún momento de los jueces de paz. Los jueces de paz están dentro de ese andamiaje de los jueces. Sin embargo, debemos tener en cuenta, y de conformidad con el artículo 247 de nuestra Constitución, que la ley indica que podrá crearse jueces de paz encargados de resolver en equidad conflictos individuales y comunitarios, y que también estos son elegidos, o podrá ordenarse que sean elegidos por votación popular. Acá debemos recordar entonces que estos jueces de paz están acá, pero ellos no es dentro de esta pirámide de la Administración de Justicia. Ellos no están con esa justicia formal, sino por el contrario están en una justicia informal. Para el caso vemos, y traigo a colación la tesis de la doctora Paulina Canosa, en la cual ella nos indicaba que precisamente por ese origen que tienen los jueces de paz, que por esa forma de ellos resolver, que por esa forma que tienen estos operadores de la justicia, que son elegidos por votación popular, que son distintos a ese funcionamiento que tiene la Administración de Justicia, y que ellos debían estar en esta justicia especial para la paz, precisamente por el fin también que tienen esta clase de jueces, y que son los llamados precisamente a resolver, y en su primera parte esa función primordial de la conciliación en equidad. Por eso los traigo muy a colación, porque esa es principalmente su función, que es la conciliación en equidad. Ahora, debemos mirar qué es, o definir primero qué es la conciliación en equidad. En esta conciliación en equidad traigo a colación que es un proceso que se desarrolla un líder elegido por la comunidad en razón del reconocimiento de sus capacidades y cualidades, para que actúe como ese facilitador en la solución de conflictos particulares y comunitarios. El conciliador en equidad no decide la solución del problema, actúa de manera neutral y motiva a las partes para que solucionen ellas mismas con base en el sentido de la igualdad, la justicia natural y el bien común.
La conciliación en equidad se constituye como un instrumento fundamental para garantizar el acceso efectivo a la justicia y promover la resolución pacífica de los conflictos, convirtiéndose en herramienta fundamental para asumir los retos que nos impone la paz de nuestro país. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí, en principio, ese líder que es elegido, esa persona que va a fungir como conciliador, no es una persona que debe tener una profesión específica, es simplemente un líder elegido por la comunidad. ¿Qué debe tener ese líder? ¿Qué característica debe tener ese líder? Debe ser reconocido por sus capacidades y cualidades. ¿Cuál es esa capacidad? Debe ser una persona que sea idónea, debe ser una persona que tenga esa capacidad de dirigirse a las personas, de ese convencimiento de esas personas, y debe tener esa capacidad de escuchar, comprender y entender. Entonces, su cualidad debe ser precisamente una persona que sea empática, porque es precisamente un líder elegido por la comunidad y que nos sirve. ¿Para qué son esas capacidades y esas cualidades? Para que sirva ese facilitador, ese líder positivo en la solución de los conflictos. ¿Qué conflictos? No solamente los individuales, los que las personas voluntariamente, porque voluntariamente van allá, sino también esos conflictos comunitarios, porque se parte precisamente de esos conflictos individuales que pueden suscitarse en una comunidad para que no escalen, y es lo que se trata de evitar, que no escalen a esa comunidad y ahonde esas diferencias que existen en esta comunidad. Debemos tener en cuenta que el conciliador en equidad, como cualquier conciliador, no es el que decide el problema. En esa capacidad y esa cualidad, que esa facilidad que él tiene es de llevar ese convencimiento o de insistir en que las personas, instar a las personas para que lleguen y solucionen estos conflictos, que provenga esa solución de ellas, o señalarles el camino para que ellas miren, avisoren esa solución que está a distancia y puedan llegar a solucionarla. Actúa de igual manera, de una manera neutral, es decir, no se inclina en la balanza hacia alguna de las partes, ni siquiera a sus propios intereses, y por el contrario es un motivador de las partes para que ellas busquen esa solución. ¿Cuál es esa herramienta que tiene este conciliador en equidad? Debe hacerlo en un sentido de igualdad. Si bien todos somos iguales en nuestros derechos, todas las personas tienen igualdad de derechos, él debe mover esa balanza que sea en equidad, que sirva para todos, y a través de qué, también con la herramienta de esa justicia natural para poder lograr un bien común. ¿Qué significa esa justicia natural? Esa justicia natural es precisamente atendiendo la cultura, porque aquí tenemos una diversidad de culturas, de la cultura, las costumbres que tengan esas personas, y se convierte en una justicia constitucionaria. ¿Y cuál es el objeto? Entonces es que nos impone poder llegar a la paz. Esa es la principal función de la conciliación en equidad. Tiene una función, una dimensión más grande que la conciliación en derecho. La conciliación en derecho es al particular. Nuestra conciliación en equidad debemos tener en cuenta que ella no es sola, sí es para solucionar los problemas, pero también para restablecer. La conciliación en equidad también es precisamente para esos grupos vulnerables, que son grupos minoritarios, que están dentro de este marco, de esa justicia que realmente necesita que vaya del particular y que materialice todo este derecho, y específicamente o especialmente atendiendo la equidad y las costumbres que se tienen. Por eso este líder, este conciliador líder, debe tener estas especiales reconocimiento de capacidades y cualidades, y por eso se tiende a que sea elegido dentro de la comunidad. Acá lo que miramos es que sea lo bueno, que sea el bienestar de esa comunidad, saliéndonos o un poco de esos parámetros estatales. Aquí, si bien tenemos en cuenta los derechos fundamentales de nuestra Constitución, se tiene en cuenta la Constitución.
la ley no es que nos apartemos, sino que nos alejamos un poco para que sea esa ley natural, esa justicia natural, la que va a determinar o a la que va a través de esta herramienta con la cual se va a resolver estos conflictos, que se miran de estos conflictos, como ya dijimos, de los dos casos particulares para poder llegar a este caso a la comunidad. Así las cosas, concluimos que cuál es el fin de esta conciliación en equidad, es primero apoyar a la justicia para solucionar todos estos casos particulares y no se convierta en una bola de nieve y se convierta en un gran problema de la comunidad. Ese es el principal fin de nuestra conciliación en equidad, que acá le damos y que facilita y promueve la participación de la ciudadanía. Es decir, cumplimos esos objetivos, esos deberes y esas obligaciones que tenemos y que nos imparte nuestra Constitución Nacional en ese artículo 95 que nosotros acabamos de observar. Es la participación de la misma comunidad en sus propios conflictos, como son gestores de esa resolución de sus propios conflictos. Esto es también coherente con lo que establece nuestra Constitución en su artículo 2, que es los fines esenciales es facilitar esa participación ciudadana. Restaura nuestro tejido social. Si venimos de estos particulares para llegar a la solución, a la gran solución, restaura ese tejido social y de igual forma transforma los conflictos. ¿En qué transforman los conflictos? Que esos conflictos que nosotros tenemos en nuestras comunidades deben convertirse en y eso debe tener esa capacidad, ese líder de transformar esos conflictos convertirlos en unas oportunidades que tienen la comunidad en esa participación en la resolución de ellos mismos. Para el caso, traemos, si es pertinente, lo que estableció la sentencia de la Corte Constitucional, la C-536 de 1995, que a la letra dice: la institución de los jueces de paz se inscribe dentro del concepto de democracia participativa al permitir la intervención del ciudadano en el cumplimiento de funciones del Estado, como lo es en este caso la judicial. Por otra parte, esta institución guarda también relación con algunos deberes de la Constitución que la Constitución consagra a cargo de la persona y el ciudadano, concretamente los de propender al logro y mantenimiento de la paz y el de colaborar con el buen funcionamiento de la justicia. Como ya dijimos, traemos acá y hacemos una relación precisamente con los jueces de paz. ¿Por qué? Porque son los llamados, que son los elegidos, los que cumplen todos estos requisitos y son los llamados a establecer esta conciliación en equidad, que es en su primera parte el deber de ellos. ¿Cómo se hace? A través de estos deberes que se tienen. Aquí vamos a entender cuáles son las ventajas que tiene nuestra conciliación en equidad. Primero, es una ventaja que no estamos cegados, ceñidos o tenemos que seguir ese ritual de la ley. Aquí está fuera de este contexto estatal, es constitucionario. Como ya dijimos, el hecho que no se tenga en cuenta las leyes que estamos obligados los jueces a cumplir la Constitución y la ley. Acá los jueces de paz miran la Constitución y esa norma que ellos van fabricando a través de estas normas sociales que tienen dependiendo del contexto en el cual están transitando. Debemos tener en cuenta que aquí tenemos una migración, especialmente en las ciudades, una migración no solamente de nacionales, sino migración de extranjeros. Y a ellos también los cobija nuestra Constitución, a ellos también los protege la Constitución. Entonces debemos mirar también que tenemos ese contexto social. Aquí nos vamos por la informalidad. Entonces no tenemos reglas ceñidas, debidamente demarcadas a las cuales seguir. Aquí hay una facilidad de acudir al conciliador. Es una gran ventaja que tiene la conciliación en equidad. Este
conciliador está a la mano y es una persona que conoce nuestras costumbres, que conoce nuestros problemas, que conoce esas dificultades por las que atraviesa, que es la persona que al conocer, al vivir, entiende mejor esa problemática que está rodeando, y es una gran ventaja que tiene la conciliación en equidad. Agiliza la búsqueda de la solución, precisamente, porque es la persona que vive, la tiene, la palpa, y también necesita y desea que todos estos problemas que a nivel individual surgen no se agranden, no se agraven, no escalen, sino por el contrario, debe tratar de minimizarlos. Y también es una justicia económica. Recordemos que acá es una justicia que es gratuita. Cumple con esa función social de credibilidad de la administración de justicia. A medida que surjan estos líderes, a medida que se vayan solucionando estos problemas, a medida que aprendamos a solucionar por nuestros propios méritos estos inconvenientes, vamos restableciendo esa credibilidad, vamos en la administración de justicia, vamos ahondando en que esta es una buena justicia, y por el contrario también ayuda a descongestionar, que no era en principio, de pronto se creó en algún momento esa imagen, pero la función es de credibilidad y de paz social. ¿Cuáles son las desventajas? Precisamente ante esta, al ser incrédulos en nuestra administración de justicia, la gente tiene esta visión de que es un desgaste de las partes acudir a ella. También, al ser un desgaste y de pronto al no ejercer de una manera adecuada esta administración, esta conciliación en equidad, puede llegar a afectar la relación de las partes. Podemos llegar a un acuerdo, podemos llegar a una conciliación, pero no basta con llegar a una solución, hay que restablecer la relación de las partes. Y si no se realiza de manera correcta, pueden llegar a quedar estos residuos de rencor. Hay que cambiar la mentalidad. De eso se trata también la conciliación en equidad, cambiar la mentalidad frente a este tema. Para el caso, y también es muy pertinente también traer a colación la sentencia C-059 de 2005, que indica que es una vía expedita para la resolución de conflictos individuales y comunitarios. En ella subyace el deseo de construir la paz desde lo cotidiano, desde ese día a día, de alcanzar la convivencia pacífica a partir de una justicia diferente a la estatal. Acá, entonces, es esa convivencia desde las propias costumbres de esa comunidad. Y es una justicia que es tanto por su origen y el perfil, especialmente de los operadores, y por los fines y mecanismos propuestos para la ejecución. Es así como retornamos entonces a lo que establecía, y ya habíamos anotado, la sentencia C-536, que acá lo que se propende es por la intervención del ciudadano en el cumplimiento de esas funciones del Estado, que es impartir una justicia. Pero como ya dijimos, acá nos salimos y es para lograr ese mantenimiento de la paz, motivo por el cual esta justicia, y especialmente la conciliación en equidad, fue establecida para el restablecimiento del tejido social y ayudar a esa recomposición de la sociedad, pues no está destinada, ya no se puede indicar que está destinada únicamente a la descongestión de la rama judicial. Esta justicia también es rogada, también es la voluntad a petición de ciudadanos someterse a esto y a los criterios de esta justicia. Como ya digo, quienes ejercen esencialmente esta conciliación en equidad son los jueces de paz. ¿En dónde están previstos ellos? Ellos están regulados por la Ley 497 de 1999. Y es así como hacemos o evocamos cuáles son esos requisitos que tienen estos líderes. Primero, es que son personas mayores de edad, precisamente para tener esa capacidad, ese discernimiento que se dice, para entender ese sometimiento a esta clase de conciliación. Debe ser lógica, debe ser una persona que goce de todos esos derechos civiles y políticos, no puede ser una persona que esté privada de la libertad o que no tenga esa capacidad mental de discernimiento. Haber residido en la comunidad siquiera un año antes de la elección, lo solicitan.
Es lógico porque tiene que ser esa persona que sea capaz para que pueda entender esos conflictos, para que pueda entender qué es lo que están viviendo las personas, cuál es ese círculo social en el cual están conviviendo, pues deben estar residiendo en esa comunidad. Y en su perfil debe ser un líder comunitario con una trayectoria y reconocimiento. Acordémonos que ellos son elegidos por un voto popular. Entonces, por lógica, tienen que ser un líderes. Tienen ellos son esas personas que son de un gran reconocimiento. Este reconocimiento debe ser que usted es una persona honesta, transparente, imparcial, que es una persona capaz, como ya dijimos, de entender y ayudar a la solución de los problemas. Un líder positivo. Y conocer la historia y usos de las costumbres de esa comunidad en la cual reside y para así poder. Algo que es muy importante y que considero que cada vez que se trata de justicia debemos hablar de ética porque el conciliador debe tener esa ética, el conciliador debe ser una persona que sea capaz de generar paz, que debe ser una persona que debe llevar la tranquilidad, que si lo escogí, que si lo elegí, o para que me puedan elegir y escoger para que sea yo el conciliador, debo ser esa persona que genera paz. ¿Por qué? Porque es la persona que me va a resolver mi conflicto. No puede ser una persona que yo vaya a resolver, que tenga una dificultad y que por el contrario agrande la dificultad. No, esa persona que me va a traer esta tranquilidad y que me va a resolver con total idoneidad ese conflicto. Y para ello es la persona que me va a respetar, hacer respetar esos derechos, esas diferencias que tenemos, y que va a entender esa diversidad étnica y cultural en la cual se mueve y precisamente, en especial hoy en día, con toda esta migración de unas ciudades a otras, migración de extranjeros a nuestro país y que no puede de ser una persona de paz, de tranquilidad, libre de todo prejuicio, libre de toda discriminación. Esta persona, este conciliador, lo principal es que cuando esté en su momento, debe dar relevancia a la persona que le está conflictando, que le está viendo, que le solucione ese problema. Y darle relevancia a esa persona es precisamente escucharla, entenderla, sin que esto signifique que este conciliador de pronto se incline a esta persona, sin que esto signifique que este conciliador vaya a tomar partido por una persona. Y tampoco sin que signifique que le da más importancia a la persona y no tiene importancia en el conflicto. Debe ser equitativo y darle importancia, porque no es que me consulte la persona y no me interese lo que le esté sucediendo, lo que esté detrás de esa persona, no. Debe darle importancia a esa persona sin perder de punto de vista ese conflicto que tiene. Y debe saber qué es bueno y qué es malo. Debe también tener una actitud relacionada de ética que refleja en su comportamiento y en su obrar. La ética se ve. La ética es la persona, no es solamente en la conciliación, sino la ética que tiene ese conciliador debe también conservarla fuera de ese espacio que es a través de esa audiencia o de esa audiencia en la cual se lleva esa conciliación. Este conciliador debe generar confianza y credibilidad. Cuando este conciliador me genera esa confianza y esa credibilidad frente a las partes, primero que no pierde de punto de vista cuál es el conflicto y cuál es su labor de conciliador. Su labor de conciliador es escucharlos y es ayudarlos a solucionar sus conflictos. Pero también esa confianza, esa credibilidad se da cuando se habla que esa persona es leal, que yo le comento mis conflictos, que es leal, que es neutral, que yo le comento mi conflicto y al comentarle mi conflicto no lo va a divulgar. Y esa credibilidad del conciliador también me la da cuando él me imparte toda la información. Que si es un conciliador me va a decir, aquí vamos a conciliar y es en equidad, nos apartamos, le da toda la información, cuál es. Si se trata de un juez de paz, le va a dar la información. Si ustedes vienen a que yo les resuelva este conflicto, va
soy un conciliador en equidad, que si ustedes no concilian, voy a mutar, voy a cambiar, mi papel va a cambiar y si ustedes no deciden, yo decido. Tienen que darle la información correcta, completa y verídica. Eso es generar confianza y credibilidad y preguntarles, ¿se someten? Sí o no, que si no entendieron, hacerlos entender de qué se trata esa clase de justicia y de cuál es su papel y cuáles son las consecuencias de ello. Esa confianza y esa credibilidad es muy importante, no solamente para la persona, sino también para la administración de justicia. Esa imparcialidad es que no se inclina por ninguna de las partes, no va a pensar ni nada, no va a pensar en que solamente uno tiene la razón, el otro no, ambos tienen la razón, ¿qué puedo tomar yo de las dos partes para poder llegar? Y es una persona neutral, no se inclina ni tampoco se deja inclinar, por decirlo de esta manera, en favor de otra. Y trata desde su ámbito a crear nuevas reglas. En eso consiste esta ética que es muy importante que deben tener los conciliadores. Ahora, como ya dijimos, quienes ejercen especialmente los llamados a ejercer, no son los únicos, pero especialmente los llamados a ejercer esta conciliación en equidad son los jueces de paz, que ellos tienen, y hay que resaltar esos principios que nos trae la ley 497. Primero es la equidad, que es la capacidad de entender esas costumbres y formas, en la capacidad de ir más allá de la igualdad, no quedarnos en la igualdad, que todos somos iguales ante la ley, no, sino que tratar de equilibrar la balanza a lo que sea más a esa equidad y mirar las formas propias de cada comunidad. O sea, no es lo mismo que aquí no existe una línea, no existe como existe en la ley, que tenemos un precedente y así se resuelven los asuntos. No, acá no. En la equidad se mira individual cada caso. Cada caso es individual, cada caso se resuelve distinto, cada caso las costumbres en una y en otra comunidad son diferentes, no podemos entenderlos que todo se resuelve de una sola manera. La eficiencia, ¿cuándo logra la eficiencia los jueces de paz en especial? Cuando los ciudadanos aprenden a defender sus derechos, aprenden a reconocer los derechos, dónde va mi derecho y dónde empieza el derecho de los demás. Autonomía e independencia, es que la decisión proviene de las partes. Si bien el conciliador en el punto de la conciliación puede hacer propuestas y puede que las partes las acepten o no, son las partes. Él no puede imponer. Aquí él, por más líder que sea, él no va a imponer. Él propone y las demás partes aceptan o niegan. Y como ya dijimos acá, esta justicia especial es la gratuidad. La garantía de los derechos. Aquí la garantía de los derechos es especialmente la garantía de los derechos fundamentales. Ellos se van por ese principio que es de la justicia natural. La justicia natural y la justicia que tiene esa comunidad. Aquí es donde se llaman a los conciliadores de paz y a los jueces de paz, que son unos artesanos de la convivencia y unos artesanos que construyen, son constructores de paz, precisamente porque ellos garantizan esos derechos y crean esa norma o establecen esas normas en la comunidad. Ahora, ¿sobre qué recae la conciliación en equidad? Recae la conciliación en equidad sobre los derechos desistibles o transigibles. ¿Cuáles son esos derechos desistibles o transigibles? Los desistibles son precisamente los que la gente puede renunciar a esos derechos que son conferidos por las leyes, que pueden renunciar. Solamente los que pueden renunciar. ¿De qué derechos no podemos renunciar? De nuestros derechos fundamentales. Yo no puedo renunciar a mi libertad, yo no puedo renunciar a la salud, yo no puedo renunciar a la vida, no me pueden obligar, no puedo renunciar a la vida. Entonces, ¿qué son esos derechos? Los derechos desistibles. Hay derechos como los laborales que son irrenunciables y no puedo entonces renunciar a esos derechos laborales. O los derechos transigibles. ¿Cuáles son esos derechos transigibles o que se llaman
transigibles que se transan. ¿Para qué? Para evitar que un litigio, son especialmente estos derechos patrimoniales, que si cometieron unas lesiones personales, yo sé que voy a ser susceptible que me vayan a demandar. ¿Qué pasa en esa situación? Entonces busco, con la persona, le digo, vamos a hacer una conciliación en equidad, y transamos esos derechos, esa indemnización, porque aquí no se transa si me ocasionó o no me ocasionó el delito, sino que es un delito que es desistible, entonces aquí transamos y la indemnización que podría corresponderle, vamos a transar sobre eso. Debemos tener especial atención qué derechos no son conciliables. En especial son las acciones constitucionales, los que trata especialmente sobre los derechos fundamentales y como el habeas también el habeas corpus. Tampoco puede ser conciliable donde participe una entidad pública, está totalmente prohibido, y los que se refieran al estado civil de las personas no son conciliables, los divorcios. Otra cosa muy distinta es que ya en especial la ley 497 conceda a los jueces de paz que ante ellos se pueda hacer el reconocimiento. Pero si hace el reconocimiento voluntariamente, la persona va y reconoce a su hijo, el juez lo acepta y entonces ahí van y hacen el registro, pero no, si se tiene en cuenta ese reconocimiento que se hizo, pero no significa que esto sea conciliable, sino ya es algo como fuera sui generis dentro de esta justicia, pero no significa que eso sea conciliable. Es algo, una prerrogativa que se dio fuera de todo este contexto. Así las cosas, es importante tener en cuenta entonces especialmente cuáles pueden ser los conflictos que pueden ser atendidos por los jueces de paz y por ende cuáles son los que son conciliables en equidad. Entonces son los conflictos de convivencia comunitaria, situaciones que pueden ser resueltas a través del diálogo. También acá podemos poner a manera de ejemplo una situación de ellas es que los niños están jugando en la calle y es susceptible que con el balón entonces vayan a romper las ventanas. Lo mejor es resolver estas situaciones a través del diálogo y que quedan ahí plasmadas en una conciliación en equidad. Conflictos en el ámbito doméstico y convivencia familiar, situaciones conflictivas en que las partes tengan intereses económicos cuando su monto no supere los 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Aquí hay un tope que establecen a los jueces de paz. Y los desacuerdos sobre deudas e intereses y demás conflictos propios de los particulares de la comunidad, es decir, sobre situaciones netamente dinerarias. Y en especial es algo que llega y es muy común dentro de esta justicia en equidad, y también tanto la formal como la informal en la justicia son las diferencias sobre en los contratos de arrendamiento o en los arrendamientos de bienes inmuebles. Aquí tenemos entonces cuál es la primera fase en la conciliación. La conciliación es la solicitud. Esta solicitud es muy importante que se tenga en cuenta, especialmente, como reitero en esta charla, que quienes son los que más tratan sobre la conciliación en equidad son los jueces de paz. Esta solicitud de aquí llamo la atención especialmente a ellos en que cuando llega la solicitud, cuando hablo de que se deba dar una información completa y correcta, es precisamente cuando se indica, cuando las partes asisten voluntariamente. Esta justicia es rogada para obligar a nadie a que asista a esta clase de justicia, es que tienen que indicarle cuáles son los efectos y qué pasa si no concilian. Si ustedes no concilian, seré yo. ¿Aceptan o no aceptan esta conciliación? Es algo sobre lo cual el Consejo Superior de la Judicatura, los consejos seccionales, hoy en día la comisión disciplinaria sanciona muchos jueces porque
no brindan la información necesaria, la gente acepta la conciliación, pero nunca les informan que si no concilian, son ellos los que van a tomar la decisión. Ahí llamo la atención especialmente en este punto porque se vulnera, va contra la ética y se vulneran los derechos de las personas que que acuden a esta justicia. Después, y aquí en esta solicitud también llamo la atención que no se afanen a resolver, sino que miren, estudien si son competentes, si tienen la capacidad para aceptar esa conciliación, si están dentro de un proceso, dentro de una solicitud que sea algo conciliable. Después viene la invitación, ahí sí realicen la invitación a las dos partes, hacen la reunión, después viene la firma, el acta de conciliación, que si no concilian, si es solamente conciliadores en equidad, se deja la constancia de no conciliación. Hago también la advertencia que si son solamente ustedes conciliadores o estamos ante una conciliación en equidad, esta no sirve o no es aceptada como requisito de procedibilidad. En muchas ocasiones presentan ante los jueces un acta de no conciliación ante un conciliador en equidad. Esta no sirve porque la única que es dable conforme la ley 640 es la conciliación en derecho. Y si es un juez de paz, menos, porque si no concilian, quien debe decidir el conflicto es el juez de paz. En caso de que se llegue a la conciliación, debemos entonces establecer especialmente cuáles son las reglas o cuál es ese cumplimiento. Devolviéndonos un poco a los requisitos de la solicitud, lo primero que debe mirar el conciliador es la capacidad de las partes. Cuando nos presentan una solicitud, ¿cuál es la capacidad de las partes? Si es en un contrato de arrendamiento, a manera de ejemplo, entonces si es usted el arrendador, si es usted el arrendatario. Aquí tenemos si están y examinar y entender bien si están en capacidad de ellos tomar una decisión o si no, debemos preguntar si tienen apoyo. ¿Cuál es su apoyo? Si hoy en día con la ley 1996 todas las personas son capaces, también debemos entender que si vemos que la persona no tiene esa capacidad, debemos instarla para que busque un apoyo, alguien que lo represente, alguien que pueda tomar esas decisiones o alguien que vele porque esas decisiones que tome sean las correctas. Y tengan también, de otra parte, también tengan la disposición del derecho. Puede ser el hijo, no es que yo soy el que estoy pendiente de los bienes inmuebles de mi mamá, yo soy el que cobro. Sí, usted puede ser muy el que cobra, usted puede ser muy el que está pendiente, usted puede ser el que arrienda, pero el contrato está firmado por su mamá, entonces que venga su mamá. De igual manera con la parte pasiva. Debemos entender y la competencia en el caso de los jueces de paz, ¿cuál es la competencia del juez? Primero en el asunto que sea conciliable, que sea de estos conciliables, desistibles o transigibles, el territorio, si tenemos en cuenta el juez de paz en punto del territorio, existe también varias decisiones en las cuales se sancionan a los jueces porque la ley establece en su competencia territorial, en su artículo 10º, que debe ser en el lugar donde residen las partes o en el lugar donde se suscita ese conflicto. Muchas veces ni uno ni otro es el juez el competente y cuando se dice que las partes pueden escoger es entre esas dos situaciones, o donde ocurrió el hecho o donde son residentes las partes, solamente tienen esos dos competencia territorial. Y la cuantía, especialmente si son de 100 salarios mínimos. Son puntos que se deben tener en cuenta, so pena de pronto de no tener varios. Y diligenciar los diferentes formatos que se encuentran en la página de la rama judicial. Ahora, ya en punto de cómo debemos tener o cómo debemos realizar, cómo se realiza, cómo se lleva a cabo esta audiencia de conciliación. Como ya sabemos y en esta primera parte la vimos, es la planeación. Entonces recibimos la solicitud, miramos, dentro de esa planeación también
debe el juez o la persona que está, el conciliador, debe mirar y planear cuáles serían las posibles soluciones. Debe ir preparado para presentar esas soluciones. Por eso no nos debemos apresurar en cómo en resolver el asunto. Después se tiene el contacto con las partes. Ya cuando se está en la reunión, en el contacto con las partes, lo primero es establecer reglas. ¿Cuáles son las reglas de comportamiento que no deben permitir, que no deben juzgarse entre sí mismas, deben escuchar y de ese escuchar tomar lo bueno, desechar lo malo? Pueden hablar y participar, pero cuando hablen no juzgar, no criticar, no calificar, hablar y no ir hacia atrás, siempre mirar hacia adelante, estar pendientes de cómo vamos a solucionar. Aquí venimos en una conciliación es a solucionar, no agravar el problema mirando y quedándonos en el pasado. Establecer realmente dónde vamos a realizar esa audiencia, que no sea en un sitio donde las partes no puedan escucharse, no puedan entenderse o exista mucha gente, no puedan hablar con tranquilidad. Definir ya entre el juez, entre la persona, entre el conciliador y las partes, definir cuál es ese punto, cuál es ese conflicto, para ahí sí entrar en esa parte de la negociación. Especialmente en esta parte de negociación, en esas técnicas que debe tener el conciliador, debe establecer desde el comienzo que él puede de pronto hablar con las partes, puede de pronto suspender por momentos esa conciliación. Este conciliador debe tener esa capacidad, por eso son cualidades y capacidades que debe tener el conciliador. Es detectar si de pronto existe un alto componente emocional. Es ahí donde debe enfocarse en la persona, escucharla y aterrizarla en que estamos en la definición de un conflicto. Debe observar si entre las partes de pronto está un ánimo hostil, entonces apaciguar. Y si no apaciguar, entonces hacer pausas. O ahí es cuando vemos que ellos hablan y definitivamente no pueden hablar porque esas emociones los embargan, entonces servir de mediador y servir de interlocutor, separarlos, hablar con uno, hablar con el otro, siempre guardando esa confidencialidad, siempre guardando esa lealtad a su compromiso de ser conciliador, no lealtad a una de las partes, sino a su compromiso de ser un conciliador. Si percibe ese irrespeto, entonces llamarlos al orden, atenderlos y evitar que las partes choquen. En eso están esas técnicas y instituye ser ese confidencial, o sea, sí y solamente voy a llevar o voy a decir esto que es lo bueno, deje lo malo allá. Si hay intereses ocultos, tratar de mirar qué fue realmente lo que pasó. Muchas ocasiones, y sucede en muchas ocasiones, que las partes no le cuentan la totalidad del conciliador. Entonces, el conciliador debe tener esa astucia de mirar, de observar, de tener más allá y establecer entonces esa negociación, contarle las ventajas, contarle las desventajas de uno y otro para poder llegar a un buen punto de equilibrio. Recordemos que siempre en una conciliación las dos partes deben salir satisfechas. Ese es el logro. No es como mal se dice que es mejor un mal arreglo que un buen pleito. No, aquí las dos partes siempre salen ganando y de eso debe estar convencido el conciliador y debe convencer a las partes que en una conciliación siempre las dos partes ganan y más en esta que se tiene una amplitud o gama de normas que son de la misma comunidad y en las que se va a salir. Y si es preciso suspender. Muchas veces la conciliación no se da en un solo momento, como decimos en muchas ocasiones, no se da en una sola sentada, sino que se puede dar en varias partes, dependiendo de ese ánimo que tengan las partes. Y si en gracia, discusión y en una mala suerte no se logra concretar o definir o solucionar ese conflicto que se tiene, sí por lo menos se logra que las partes puedan entenderse desde otro ámbito, que sería ya lo último. Siempre es importante enseñar a la gente cuáles son los beneficios de esta conciliación. Siempre, así no se llega a un acuerdo, debe indicarse que las partes siempre van a salir ganando. Y
para con ello entonces ahí sí dar un buen cierre y tratar siempre de llegar. No, nunca se logra un 100% todas las conciliaciones que lleguen, conciliarlas, pero lo mejor es enseñar a la gente a hablar y a solucionar en ese conflicto. Por último, hablando del contenido del acta de conciliación, nosotros, o traigo a colación, me parece muy pertinente y que no hay otra, es el artículo 1 de la Ley 640 del 2001, que si bien no es aplicable, pero sí se puede tener eso que nos puede ayudar como un norte de cómo es el contenido de esa acta de conciliación, que primero siempre se debe establecer el lugar, fecha y hora de la audiencia de conciliación para saber cuándo, dónde se realizó, identificar quién fue el que participó, como conciliador, la identificación de las partes citadas con señalamiento expreso de las que asisten a esa audiencia de conciliación. Ahí se determina si tenían esa capacidad o quiénes fueron los que participaron en ella, una relación sucinta de esas pretensiones que deben ser concordantes, qué fue lo que me pidieron, qué fue lo que conciliamos, deben estar concordantes y cuál fue ese acuerdo que se logró con indicación. Debe ser claro quiénes fueron, cuáles fueron esas obligaciones, a qué se obligó a dar, a qué se obligó a entregar, a qué se le obligó a pagar, cuáles son las obligaciones de uno, cuáles son las obligaciones del otro, cuáles fueron esos compromisos, a qué se comprometió, cuándo, dónde y cómo. Entonces ahí está claro cuáles son las partes, expreso cuáles son esas obligaciones y cuando se habla de exigible es cuándo me va a cumplir esas obligaciones y también siempre digo yo, ¿qué pasa en caso de incumplimiento? ¿Qué pasa en caso de incumplimiento? ¿Cuáles son sus sanciones? ¿Cuáles son las de una? ¿Cuáles son las de la otra? Ahí es cuando hablamos de que un acto de conciliación presta méritos ejecutivos porque digo qué pasa en caso de incumplimiento o a qué debe obligarse a cumplir. Y que cosa juzgada, porque ya sobre ese tema que establecimos cuando decimos cuál es la relación sucinta de sus pretensiones, que era lo que usted quería, ya se solucionó. Así las cosas, en conclusión, debemos se debe entender que esta justicia comunitaria tiene sustento en la equidad, que se concreta en esa conciliación que surge de esas prácticas sociales. Recordemos, y como ya dijimos aquí, es la norma social, la justicia comunitaria. En segundo lugar, que la conciliación de inequidad privilegia esencialmente esas relaciones sociales. Luego está llamada a restablecer ese orden social de la comunidad cuando se ha roto y que especialmente, como decimos, acabar con esos focos pequeños que son los conflictos individuales para así poder llegar o solucionar esos conflictos comunitarios. ¿Cuál es la función? Por último, ¿cuál es la función de la conciliación en equidad? No es sino que aplicar la ley. Y aquí no se aplica la ley, sino lograr que la humanidad funcione mejor. No es solamente solucionar un conflicto, sino mejorar a esta comunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Vamos al fragmento de preguntas. Varias preguntas aquí. Doctora, con relación a este tema, comencemos. ¿Qué mensaje daría a todos los conciliadores en equidad, doctora, en este momento con lo que acaba de explicarnos? ¿Qué mensaje daría? Primero, resaltar la ética que debe tener el conciliador. Yo creo que eso es lo primero en cualquier labor, función, y que lo principal de acá es tener en cuenta las costumbres que tiene esa comunidad, tener en cuenta que aquí los derechos fundamentales son primordiales, pero sobre todo las costumbres, la cultura, el ámbito en el cual nos estamos desempeñando, que es restablecer precisamente esa convivencia que se tiene. Siguiente pregunta, doctora. ¿Cuáles son los parámetros para tener en cuenta en la conciliación en equidad? Los parámetros que se tienen, el único piso que nosotros partimos siempre es la Constitución. Desde ahí, la norma la elabora el conciliador y las partes, dependiendo de la cultura, de las costumbres que se tienen en esa comunidad. Los parámetros son sencillos, es simplemente la Constitución y de ahí la norma que tiene
comunidad en la cual se desarrolla y de la cual puede tomarse el conciliador. Recordemos que acá vemos es la persona y ese conflicto individual es diferente en cada uno. Entonces, esa norma social. Doctora, ¿un extranjero puede ejercer el cargo de conciliador en equidad? No. No, aquí solamente para los ciudadanos. Eso sí lo establece la norma, que son conciliadores y pueden inscribirse como conciliadores y pueden fungir también como jueces de paz, que son los principales conciliadores en equidad que tenemos en estos momentos, son ciudadanos colombianos. Doctora Claudia, ¿cuál es la eficacia de la conciliación en equidad? La eficacia, como ya dijimos, es especialmente cuando se logre que las personas puedan solucionar los conflictos y sobre todo esos conflictos mínimos, cuando se logre que las personas tengan tolerancia para poder hablar, escuchar y actuar, en su escucha actúa, tengan eso, puedan lograr esa tolerancia, podemos hablar de que es eficaz, que sí sirvió esta conciliación en equidad. Y frente al acta, ya dijimos que el acta, la conciliación que se logre, esta presta mérito ejecutivo y es una cosa juzgada sobre ese tema, ya no se va a hablar, pero especialmente es eficaz la justicia de la conciliación en equidad cuando las personas aprendan o aprendamos a solucionar y a ser tolerantes. Un agradecimiento muy especial a la doctora María Claudia Moreno Carrillo por esta clara y ponderada explicación sobre la importancia y el conocimiento del procedimiento y requisitos para acudir a la conciliación en equidad. Como bien lo dijo en esta conferencia, doctora, y de esta forma solucionar los conflictos que tienen los ciudadanos colombianos sin acudir a procesos largos y costosos, a la vez que restablece las relaciones dañadas por los hechos que los enfrentan y permite generar espacios de confianza y construcción de buenas relaciones en las comunidades. De nuevo, doctora Claudia, nuestros agradecimientos. De igual forma, a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se interesaron en esta conferencia virtual. Aprovecho esta oportunidad para invitarlos a que sigan con nosotros en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde encontrarán más información sobre nuestras videoconferencias y noticias de interés. Muchísimas gracias. Un feliz resto de día para todos.